El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Arfus de esta columna de tensión de María del Rosario N en Magdalena, Jalisco. Es identificada como presunta operadora del cártel de Jalisco Nueva Generación. Era buscada por el FBI de Estados Unidos por trato. En las primeras horas de la madrugada, cuando el silencio envolvía las calles de la colonia Eliano en Magdalena, Jalisco, se llevó a cabo un operativo que parecía salido de una película de espías. Sin sirenas ni disparos que alertarán a los vecinos, solo pasos decididos de elementos del Gabinete de Seguridad Nacional que ingresaron con precisión a una casa aparentemente común. Omar García Arfus, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, no tardó en anunciar lo que consideró un golpe maestro. La captura de María del Rosario N., una mujer que detrás de su perfil discreto, escondía una de las mentes más peligrosas del cártel de Jalisco Nueva Generación. La detención fue resultado de semanas de trabajo coordinado. Los equipos de inteligencia mexicanos habían estado conectando puntos como si arman un rompecabezas invisible. La Secretaría de Seguridad, la FGR, la Marina y la Guardia Nacional colaboraron en silencio, intercambiando información con la ATF y otras agencias estadounidenses. El desenlace llegó tras un monitoreo encubierto en la calle Guácima, donde movimientos sospechosos confirmaron lo que ya sospechaban. La señora estaba ahí, escondida a plena vista, como siempre lo había hecho. Con orden de cateo en mano, el operativo se ejecutó con precisión milimétrica. María del Rosario N. se entregó sin resistencia, quizás sabiendo que su imperio de sombras finalmente había sido expuesto a la luz. Junto a ella cayó Moisés N., otro presunto miembro del cartel que fungía como su guardiana asistente. Al revisar la propiedad, los agentes descubrieron lo que parecía un centro de operaciones disfrazado de hogar común. 2 armas de fuego, una ostentosamente bañada en oro. Paquetes de droga listos para distribución y sofisticados equipos de comunicación con tecnología de encriptación. El verdadero impacto de esta captura radica en lo que María del Rosario N. representa. No estamos hablando de una delincuente común, sino de una figura, con una orden de arresto emitida por la Corte Federal del Distrito Occidental de Texas. Los cargos en su contra incluían desde la compra y coordinación de armas destinadas a Jalisco, hasta la conspiración para traficar metanfetamina y fentanilo a través de los puertos fronterizos del Paso, complementados con una impresionante red de lavado de dinero y tráfico de personas que operaba a ambos lados de la frontera. Su detención confirmada el 5 de mayo por Harfurch desató reacciones inmediatas tanto en México como en Estados Unidos. Para los analistas de seguridad, este arresto representa uno de los golpes más significativos a la estructura logística del cártel Jalisco Nueva Generación en los últimos meses. Tras la detención, la casa quedó bajo vigilancia policial mientras los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público. Aunque las autoridades mantienen hermetismo sobre el caso, fuentes cercanas sugieren que podría derivar en un proceso de extradición, considerando la presión ejercida por el gobierno estadounidense, ansioso por juzgar a quienes alimentan la crisis de drogas en sus calles. La captura de María del Rosario N. demostró la efectividad de la estrategia de inteligencia que Harfurch ha defendido: cooperación internacional sin sacrificar soberanía nacional. En Magdalena no resonaron disparos, pero el mensaje fue claro: nadie está a salvo cuando México decide actuar, ni siquiera aquellos que figuran en las listas de los más buscados por el FBI. La trayectoria de María del Rosario N. dentro del cártel Jalisco Nueva Generación representa uno de los ascensos más extraordinarios y menos documentados en la historia reciente del crimen organizado en México. Lo que comenzó como una relación sentimental con Javier El Dorado Guzmán, un mando medio del cartel abatido en 2014 durante un enfrentamiento con fuerzas federales en Puerto Vallarta, se transformó en una carrera criminal que desafió todas las expectativas. Cuando Javier murió, todos pensamos que ella simplemente desaparecería, como suele suceder con las parejas de los capós, comentó bajo anonimato un exagente de la Fiscalía de Jalisco. Nadie anticipó que no solo se quedaría, sino que escalaría posiciones hasta convertirse en una pieza indispensable para la organización. Según expedientes clasificados a los que tuvieron acceso fuentes consultadas, María del Rosario no era una simple acompañante. Durante los años que compartió con El Dorado, absorbió conocimientos cruciales sobre logística, redes de distribución y, particularmente, sobre los puntos débiles en los sistemas de vigilancia fronteriza. Su memoria prodigiosa para recordar nombres, ubicaciones y cifras exactas la convirtió en una especie de base de datos humana para la organización. Tras la muerte de su pareja, enfrenta el escepticismo interno típico de una estructura machista. Sin embargo, poseedora de información valiosa y contactos estratégicos, logró posicionarse inicialmente como enlace en operaciones menores. Su primera prueba de fuego vino cuando coordinó exitosamente la entrada de un cargamento de precursores químicos por el puerto de Manzanillo, burlando las autoridades mediante un ingenioso sistema de contenedores con doble fondo.
No era solo su inteligencia lo que la hacía valiosa, explica un criminólogo especializado en estructuras del narcotráfico, sino su capacidad para mantenerse emocionalmente distante de las decisiones. Donde los hombres del cartel tendían a reaccionar con violencia frente a los problemas, ella calculaba fríamente costos y beneficios. Esta aproximación empresarial al crimen la hizo extraordinariamente efectiva. Entre 2015 y 2017, María del Rosario consolidó su posición desarrollando una red de informantes en puertos, aduanas y puntos fronterizos. A diferencia de otros operadores que recurrían a la intimidación, ella estableció relaciones basadas en incentivos económicos meticulosamente calculados, lo suficientemente generosos para garantizar lealtad, pero no tan exorbitantes como para levantar sospechas. Su ascenso definitivo ocurrió en 2018, cuando detectó y neutralizó una operación encubierta que buscaba infiltrar agentes en la estructura financiera del cartel. Según versiones no confirmadas oficialmente, María del Rosario habría identificado a 3 agentes encubiertos analizando patrones de comportamiento y discrepancias en sus historiales fabricados. No los mató, y eso fue lo brillante. Señala un analista de seguridad. En lugar de ordenar ejecuciones que hubieran alertado a las autoridades, orquestó una campaña de desprestigio interno que los aisló operativamente mientras enviaba información falsa a través de ellos. Durante meses, las agencias creyeron tener ojos dentro del cartel, cuando en realidad estaban siendo alimentadas con datos manipulados. Esta demostración de inteligencia estratégica la catapultó a la cúpula operativa del CJNG. Para 2020, ya manejaba personalmente las operaciones financieras más sensibles y había desarrollado lo que algunos expertos describen como un sistema nervioso paralelo dentro del cartel, una red de comunicación e inteligencia que operaba con independencia de las estructuras tradicionales y respondía únicamente a ella y a los máximos líderes. Uno de los aspectos más inquietantes revelados tras la captura de María del Rosario N es su meticulosamente cultivada red de exagentes tanto mexicanos como estadounidenses que le proporcionaban información privilegiada, protección y asesoría estratégica. Los dispositivos electrónicos confiscados en su domicilio han comenzado a revelar un entramado de complicidades que atraviesa fronteras e instituciones. Según documentos parcialmente desclasificados por el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, María del Rosario mantenía contacto regular con al menos 6 exagentes, 3 mexicanos que habían servido en la extinta Policía Federal y la Fiscalía General y 3 estadounidenses con pasados en la DEA, la Patrulla Fronteriza y una agencia de inteligencia cuyo nombre permanece censurado en los informes. No estamos hablando de agentes de bajo rango, explicó un funcionario de alto nivel bajo condición de anonimato. Algunos de estos individuos tuvieron acceso a información clasificada sobre estrategias binacionales contra el narcotráfico, conocían a detalle los protocolos, las vulnerabilidades de los sistemas de vigilancia y, lo más peligroso, los métodos de encubrimiento de operaciones en curso. El reclutamiento de estos exagentes seguía un patrón sofisticado. Primero identificaba a elementos con problemas financieros o resentimientos institucionales. Luego, a través de intermediarios, ofrecía consultorías aparentemente legítimas para empresas de seguridad privada. Una vez comprometidos, la relación evoluciona gradualmente hacia colaboraciones cada vez más comprometedoras. Un caso particularmente alarmante es el de un exagente identificado en los documentos como Deltacom, quien había trabajado durante 15 años en una unidad de élite antinarcóticos de Estados Unidos. Este individuo no solo proporcionaba información sobre operativos planeados, sino que también había ayudado a identificar a agentes encubiertos poniendo en riesgo sus vidas. Lo verdaderamente preocupante, señala un especialista en seguridad nacional, es que estos exagentes conservaban contactos activos dentro de sus instituciones. A través de almuerzos casuales, reuniones de antiguos colegas o incluso relaciones familiares, seguían teniendo acceso a información sensible que luego canalizan hacia el cartel. La compensación para estos traidores no siempre era directamente monetaria. María del Rosario había desarrollado un sofisticado sistema de incentivos que incluía inversiones en negocios legítimos a nombre de familiares, propiedades en lugares turísticos registradas a través de testaferros e incluso participaciones accionarias en empresas offshore establecidas en paraísos fiscales, como Belice y las Islas Caimán. Los interrogatorios iniciales también han revelado que algunos de estos exagentes justificaban su traición con narrativas de desilusión institucional. Me cansé de arrestar capos sabiendo que el sistema los liberaría, habría confesado uno de ellos, al menos como María del Rosario había claridad en las reglas del juego. Las autoridades mexicanas y estadounidenses han establecido un grupo especial conjunto para investigar a fondo estas conexiones, con especial énfasis en determinar si alguno de estos exagentes mantiene todavía influencia en operaciones activas. Esta investigación podría derivar en una purga significativa dentro de diversas instituciones de seguridad en ambos lados de la frontera.
La captura de María del Rosario N. no representa un caso aislado, sino el punto culminante de una evolución silenciosa pero profunda en las estructuras del crimen organizado mexicano. La creciente participación de mujeres en roles de liderazgo y operación estratégica. Históricamente las mujeres en el narcomundo mexicano ocupaban posiciones periféricas como esposas, amantes o familiares de capos importantes, cumpliendo funciones de apoyo logístico o sirviendo como testaferros para bienes y propiedades. Esta invisibilidad les otorgaba cierta protección, pero también límites claros en cuanto a poder y toma de decisiones. El cambio comenzó a percibirse a finales de la década del 2000, explica a un investigador especializado en antropología criminal. La guerra contra el narcotráfico fragmentó los liderazgos tradicionales y creó vacíos de poder que necesitaban ser llenados rápidamente. Las mujeres que conocían las operaciones pero raramente estaban en el radar de las autoridades encontraron oportunidades para asumir responsabilidades mayores. El caso de Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico, marcó un precedente mediático, pero operadoras como María del Rosario N. representan una nueva generación que ha refinado la aproximación al poder criminal. A diferencia de sus predecesoras que a menudo adoptan comportamientos ostentosos y masculinizados para ganar respeto, estas nuevas líderes cultivan deliberadamente perfiles bajos y utilizan los estereotipos de género a su favor. Les beneficia que la subestimen, señala un agente especializado en crimen organizado. Pueden pasar desapercibidas en reuniones sociales, cruzar fronteras con menos escrutinio y moverse en entornos donde un hombre con el mismo nivel de poder inmediatamente levantaría sospechas. Los expedientes de inteligencia documentan al menos 23 mujeres que actualmente ocupan posiciones de mando medio y alto en diferentes organizaciones criminales mexicanas. Sus roles son diversos, desde el manejo de finanzas y lavado de dinero hasta la coordinación logística, gestión de relaciones internacionales con otros carteles e incluso supervisión de producción de drogas sintéticas. En el caso específico del CJNG, la estructura incorpora un consejo femenino informal que gestiona aspectos críticos como las relaciones con funcionarios corruptos, la infiltración en negocios legítimos y el monitoreo de redes sociales para anticipar operativos. María del Rosario N. era, según fuentes de inteligencia, la coordinadora de este grupo. Un elemento particularmente inquietante de esta evolución es cómo estas mujeres han desarrollado métodos propios de control y disciplina dentro de las organizaciones. A diferencia de los liderazgos masculinos que suelen recurrir a demostraciones públicas de violencia, las operadoras como María del Rosario implementan sistemas más sutiles pero igualmente efectivos. No necesitan colgar cuerpos de puentes para enviar mensajes, explica a una socióloga que ha estudiado el fenómeno. Han perfeccionado formas de castigo económico, aislamiento social y manipulación psicológica que mantienen la lealtad sin generar la atención mediática que atrae la violencia explícita. Las autoridades reconocen que los protocolos tradicionales de inteligencia y seguimiento diseñados principalmente para identificar patrones masculinos de comportamiento criminal han sido insuficientes para detectar y neutralizar esta nueva generación de líderes criminales. La captura de María del Rosario N. podría representar un punto de inflexión en esta dinámica, pero también revela cuánto tiempo han operado estas figuras sin ser debidamente reconocidas como amenazas prioritarias. El hallazgo más sorprendente durante el cateo a la residencia de María del Rosario N. no fueron las armas ni las drogas, sino el sofisticado entramado tecnológico que había desarrollado para gestionar las operaciones del cartel. Lo que las autoridades encontraron va mucho más allá de los simples teléfonos encriptados o computadoras protegidas. Era un verdadero centro de comando digital con capacidades que rivalizan con las de algunas agencias de inteligencia. El cuarto acolchado descubierto en la vivienda funcionaba como una jaula de Faraday, improvisada pero efectiva, un espacio donde los dispositivos electrónicos quedaban aislados de cualquier posibilidad de interceptación externa. Dentro de esta habitación, María del Rosario N. coordina comunicaciones utilizando un sistema de redes superpuestas que incluía conexiones atletas directas, redes privadas virtuales, VPNs en cascada y un protocolo de comunicación personalizado desarrollado específicamente para el cartel. Lo que vimos allí representa la evolución del narcotráfico hacia lo que podríamos llamar Narco 4. Explicó un especialista en ciberseguridad que participó en el análisis preliminar de los equipos confiscados. No estamos hablando simplemente de criminales que usan tecnología, sino de una organización que ha integrado la innovación tecnológica como ventaja competitiva central. Entre los dispositivos incautados destacan servidores con sistemas de almacenamiento distribuido y encriptado que contenían lo que los investigadores han descrito como un CRM criminal. Una base de datos meticulosamente organizada con información sobre rutas, contactos, funcionarios corrompidos, competidores y clientes, todo categorizado con etiquetas de prioridad y niveles de confiabilidad.
Particularmente inquietante fue el descubrimiento de un sistema de vigilancia algorítmica que monitorea constantemente fuentes abiertas desde redes sociales hasta registros públicos en busca de menciones a operaciones del cartel o movimientos inusuales de fuerzas de seguridad. Este sistema utilizaba técnicas básicas de inteligencia artificial para identificar patrones sospechosos y emitir alertas tempranas. Tenían capacidad para saber que estábamos monitoreándolos antes incluso de que nosotros confirmamos que eran ellos, confesó un agente involucrado en la investigación. Su sistema de contravigilancia electrónica detectaba patrones de actividad telefónica inusual en determinadas zonas y enviaba alertas automáticas a los operadores en campo. María del Rosario había implementado también un riguroso protocolo de seguridad digital para todos los miembros clave del cartel. Uso obligatorio de Redstone para comunicaciones sensibles, rotación constante de dispositivos físicos, empleo de criptomonedas para transacciones financieras y un sistema de mensajería propietario con mensajes autodestructivos. Los equipos electrónicos encontrados en la casa revelan que el CJNG bajo su dirección estaba experimentando con tecnologías emergentes como blockchain para crear registros inalterables pero anónimos de transacciones, drones modificados para vigilancia y transporte de paquetes pequeños y software de reconocimiento facial para identificar posibles agentes encubiertos en sus zonas de operación. Lo más alarmante que vimos fue evidencia de intentos de reclutamiento dirigidos específicamente a ingenieros en sistemas, desarrolladores de software y especialistas en ciberseguridad, señaló un investigador. Ofrecían salarios 3 veces superiores a los del mercado tecnológico legítimo, con particular interés en expertos en sistemas de encriptación y seguridad de datos. Este enfoque tecnológico ha cambiado fundamentalmente la manera en que operan los carteles. Ya no dependen exclusivamente del músculo y la intimidación, sino que han añadido capas de sofisticación digital que dificultan enormemente su detección y desmantelamiento. El caso de María del Rosario N demuestra que la guerra contra el narcotráfico se libra ahora también en el frente cibernético, un terreno donde las autoridades a menudo se encuentran en desventaja en términos de recursos y agilidad para adaptarse. Uno de los capítulos más sombríos en el expediente criminal de María del Rosario N concierne a su meticulosa articulación de una alianza estratégica con la Mara Salvatrucha, MS-13, específicamente orientada al tráfico de personas. Lo que comenzó como una relación transaccional para facilitar el paso de drogas por territorios controlados por la pandilla centroamericana, evolucionó hacia un macabro modelo de negocio conjunto que mercantiliza vidas humanas. Los documentos recuperados en su vivienda incluyen libretas codificadas que, una vez descifradas, revelaron un sistema clasificatorio estremecedor. Los migrantes interceptados eran categorizados según criterios como edad, condición física a nivel educativo y aprovechamiento potencial. Esta última categoría determinaba si serían utilizados para trabajo forzado en laboratorios clandestinos, explotación sexual o como mulas para transporte de drogas. Es uno de los sistemas más deshumanizadores que hemos documentado, explicó un investigador especializado en trata de personas. Asignaban códigos numéricos a cada persona y calculaban su retorno de inversión según diversos escenarios de explotación. La alianza operaba mediante un esquema de tercerización criminal. Células de la MS-13 en Guatemala, El Salvador y Honduras reclutaban a personas vulnerables con falsas promesas de paso seguro hacia Estados Unidos. Una vez en territorio mexicano, eran transferidos a operadores del CJNG que los concentraban en casas de procesamiento, eufemismo utilizado en sus comunicaciones internas donde permanecían hasta ser asignados a distintos destinos según la clasificación preestablecida. Particularmente lucrativo resultaba el esquema de servidumbre por deuda. Migrantes con familiares ya establecidos en Estados Unidos eran obligados a trabajar en condiciones de explotación hasta saldar cantidades arbitrariamente establecidas, generalmente entre 5 y 10 veces superiores al costo del traslado fronterizo. Mientras tanto, sus familiares recibían amenazas veladas, respaldadas ocasionalmente con vídeos intimidatorios. Para María del Rosario este negocio representaba una ventaja doble, generaba importantes ingresos con mínima inversión inicial y creaba una red humana utilizable para otras operaciones del cartel. Los migrantes más confiables, generalmente aquellos con familia rehén, eran eventualmente reclutados como distribuidores de bajo nivel vigilantes o orejas informantes en diversas ciudades estadounidenses. La estructura operativa de esta red quedó documentada en archivos encriptados, encontrados en una de las laptops confiscadas. El sistema incluía rutas específicas, puntos de descanso, casas de seguridad y contactos corruptibles en puestos fronterizos. También detalla métodos para evadir la detección como el uso de familia señuelo, técnicas de camuflaje en transportes comerciales legítimos y cronogramas calculados para aprovechar cambios de turno en puntos de revisión. Lo que vemos aquí es una industrialización del sufrimiento humano,
señaló un fiscal especializado en delincuencia organizada, han aplicado principios de logística empresarial y gestión de cadenas de suministro a una actividad que consiste esencialmente en la esclavitud moderna. Las autoridades calculan que esta alianza CJNGM3 podría haber traficado con más de 8.000 personas en los últimos 3 años, generando ganancias estimadas en 120 millones de dólares. El dinero se distribuía siguiendo una fórmula preestablecida: 40% para el CJNG, 30% para células de la MS-13, 20% para operadores logísticos y 10% para sobornos institucionales. La desarticulación de esta red específica representa uno de los mayores logros derivados de la captura de María del Rosario N. Aunque los investigadores reconocen que estructuras paralelas probablemente continúan operando bajo nuevos liderazgos. Como advirtió un agente, desmantelamos una operación, pero el modelo de negocio ya ha sido establecido y replicado. La demanda sigue ahí y mientras exista surgirán nuevos operadores. Entre todos los negocios criminales coordinados por María del Rosario N., ninguno generaba mayores dividendos ni mayor devastación que el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Los documentos intervenidos revelan que bajo su supervisión el CJNG transformó radicalmente su aproximación a esta droga sintética, pasando de ser un producto secundario a convertirse en la principal fuente de ingresos para ciertas células operativas. Lo que encontramos es esencialmente un plan de negocio para envenenar sistemáticamente a miles de estadounidenses, explicó un analista antinarcóticos que examinó los archivos recuperados. Habían estudiado meticulosamente patrones de adicción, rutas de distribución e incluso estrategias de marketing adaptadas a diferentes demografías consumidoras. María del Rosario había establecido conexiones directas con proveedores químicos en China que suministraban precursores para la fabricación de fentanilo. En lugar de depender exclusivamente de importaciones del producto terminado, estableció una red de laboratorios clandestinos en Jalisco, Michoacán y Sinaloa, donde se producía la droga bajo condiciones controladas, minimizando la dependencia de suministros externos y maximizando márgenes de ganancia. Particularmente perturbadora fue la documentación encontrada sobre lo que internamente denominaban programa de expansión de mercado. Este consistía en mezclar dosis subletales de fentanilo en otras drogas como cocaína, metanfetamina e incluso marihuana, con el objetivo explícito de generar dependencia cruzada en consumidores no habituales de opioides. Las comunicaciones internas referían a esta práctica como siembra de clientes y detallaron zonas prioritarias para su implementación. Es una estrategia calculada para crear adictos, señaló un toxicólogo consultado por las autoridades. Las personas consumen lo que creen es su droga habitual. Experimentan el potente efecto del fentanilo agregado y gradualmente desarrollan dependencia física. Para cuando se dan cuenta, ya están atrapados en una adicción mucho más severa. Los documentos financieros decomisados muestran que una sola ruta de distribución hacia California podría generar hasta 4 millones de dólares semanales en ganancias netas. La operación que María del Rosario coordinó en julio de 2023, mencionada en el expediente como Embarque Dorado, involucra 150 kilogramos de fentanilo con pureza superior al 90%, suficiente para producir millones de dosis letales. El impacto de estas operaciones en la crisis de opioides estadounidense es difícil de cuantificar con precisión, pero estimaciones conservadoras sugieren que el fentanilo distribuido bajo la coordinación de María del Rosario podría estar vinculado directamente a miles de muertes por sobredosis en estados como California, Arizona y Texas. Las autoridades sanitarias de estos estados han documentado incrementos alarmantes en emergencias relacionadas con opioides sintéticos, particularmente en condados fronterizos. Estamos hablando de una verdadera arma de destrucción masiva, afirmó un funcionario de salud pública estadounidense familiarizado con el caso. Cada kilo de esta sustancia que cruza la frontera tiene el potencial de matar a miles de personas, desestabilizar sistemas de salud locales y devastar comunidades enteras. La sofisticación logística para el contrabando de fentanilo incluyó métodos innovadores como el uso de implantes quirúrgicos en animales que transportaban cápsulas herméticamente selladas, módulos ocultos en piezas de maquinaria industrial aparentemente legítima e incluso la utilización de drones para evitar completamente los puestos fronterizos en áreas remotas. María del Rosario había desarrollado también un sistema de distribución secundaria dentro de Estados Unidos que minimizaba la exposición del cartel, empleando distribuidores locales sin conexiones previas con organizaciones criminales mexicanas. Estos consultores farmacéuticos, como eran denominados en sus comunicaciones yardas, recibían entrenamiento específico sobre manipulación segura del producto y técnicas para evitar detección policial. La captura de María del Rosario N ha desencadenado una serie de reacciones dentro del CJNG. Las agencias de inteligencia han documentado movimientos inusuales en bastiones clave, lo que sugiere una reestructuración interna urgente. La caída de una figura tan crucial ha generado un vacío de poder que múltiples facciones dentro del cartel intentarán llenar a través de enfrentamientos y demostraciones de fuerza para establecer nuevas jerarquías.
Zonas como Zapopan, Tepatitlán y Lagos de Moreno han registrado un aumento en la presencia armada y se han interceptado comunicaciones que indican la formación de al menos 3 facciones compitiendo por el control de las operaciones logísticas que ella manejaba. Este vacío también ha generado disrupciones en las operaciones del cartel, como el retraso de cargamentos y la suspensión de negociaciones internacionales. La fragmentación del imperio criminal podría llevar a una violencia aún más descontrolada y menos predecible, ya que las células más pequeñas del cartel podrían actuar de forma más agresiva y menos coordinada. Además, el cartel de Sinaloa ha comenzado a explorar nuevas zonas tradicionalmente controladas por el CJNG, buscando aprovechar esta debilidad temporal. Las autoridades temen que esta fragmentación termine en una guerra abierta entre facciones con un incremento significativo de la violencia. Con todo esto, las autoridades siguen alerta y continúan vigilando las reacciones del CJNG, pero queda claro que la caída de María del Rosario N podría ser solo el inicio de una nueva fase en la guerra por el control del narcotráfico en México. ¿Tú qué piensas de todo esto? Si quieres seguir de cerca todo lo que ocurre con los carteles y las últimas noticias sobre el crimen organizado, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like. Nos vemos en el próximo vídeo.